Todos nos hemos topado con su historia, incluso algunos la hemos escuchado, pero nadie se pone de acuerdo sobre quién es realmente. La mujer que vaga entre los ríos, los caminos y los sueños de quienes aún la escuchan. Incluso su nombre ha cruzado siglos, idiomas y fronteras, y la mayoría la conoce como La Llorona. Algunos dicen que lloran por sus hijos, otros que su grito anuncia la muerte, pero pocos saben que detrás de ese alarido hay una leyenda que esconde algo mucho más antiguo. Antes de ser un fantasma, es posible que se tratase de una diosa. Sí, una gran diosa, que antes de llorar por sus hijos, lloró por un pueblo entero que estaba a punto de desaparecer. Esta noche vamos a descender hasta el origen de su llanto, porque entender a la Llorona es entender el alma misma de América. Y todo comienza con la primera teoría, aquella que conecta con Cihuacuat, la madre de los mexicas, la diosa que lloró por la caída de su civilización. Quédate hasta el final, porque esta historia definitivamente te va a volar la cabeza de tantas preguntas. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani, Maggie y Etna. Teoría 1. La diosa que conecta con la Llorona. Vamos a una noche en el lago de Texcoco. Había luna llena. El agua era tan clara y cristalina que podías ver claramente tu reflejo. Allí habían 4 sacerdotes mexicas mirando las estrellas para calcular la hora exacta. Había un silencio total, pero de pronto el grito, un alarido que corta el aire y hace vibrar las piedras de los templos. Hijos míos, vuestra destrucción está próxima. ¿A dónde los podré llevar para que escapen? Los viejos sabios no dudan, ese Cihuacuat no es un fantasma cualquiera, es la madre de nuestros ancestros, una diosa guerrera que no viene a asustar por gusto. Eso que oímos es el 6º presagio funesto, el aviso de que Tenochtitlán va a caer. No, ella no está llorando por celos, está llorando por un pueblo entero. La describían como una mujer madura, mitad del rostro pintado de rojo, mitad de negro, con coronas de plumas de águila. Viste blusa roja y falda blanca con coralillos. En la mano derecha, un instrumento para tejer la vida, el destino, tejer al mundo. Y en la mano izquierda, un escudo que simboliza guerra y protección. Es decir, ella crea y defiende. Es una madre y una guerrera al mismo tiempo. No es una figurita menor del panteón. La celebran con fiesta porque la querían de veras, pero también la respetaban totalmente, porque si se enfadaba, había sequía y hambruna.
Cihuacuat ayudó a crear la humanidad. Molió los huesos de Mictlán y los mezcló con sangre. Protegía a las mujeres muertas en partos, consideradas guerreras. Y antes de la conquista, fue profeta de una desgracia colectiva. Su llanto era el eco del fin del imperio. También se dice que dejó a su hijo Mexcoatl en una encrucijada y cuando volvió, solo encontró un cuchillo de sacrificios. Era una imagen brutal de pérdida y destino, donde las decisiones irreversibles marcaban el sacrificio y el dolor que llevaba su alma. ¿Te suena La Llorona? A ver, mujer que llora por sus hijos, que vinculada al agua, aparece de noche. Su grito es un augurio. Sí, encaja, pero aquí el giro es clave. El horror no es un infanticidio, es el fin de Mexica, es la versión del apocalipsis cultural. La aparición en el lago Texcoco no es un detalle bonito y no es casualidad que la Llorona moderna se apega a los ríos y lagos. Viene de aquí. Si Cihuacuat es la madre que avisa, ¿cómo terminó convertida en la madre castigada que nos contaron de niño? La respuesta no está solo en los templos, sino también en Tepeyac, en la Nueva España. Y aquí damos pase a la segunda teoría. La Virgen y la Llorona, dos caras de la misma madre. Esta teoría es quizás la más polémica, porque toca fibras muy sensibles. La relación entre la Llorona y la Virgen de Guadalupe. Resulta que después de la conquista, los españoles levantan la devoción guadalupana en el cerro del Tepeyac. Pero, ¿qué pasa ahí antes? Ese lugar no era un espacio vacío, no. Era sagrado desde tiempos prehispánicos. Ahí se veneraba a la diosa, nuestra madrecita. Y aquí viene lo interesante. Los frailes, especialmente el fray Bernardino de Sihuagún, estaban desesperados porque los indígenas seguían viendo a la nueva Virgen como la misma Cihuacuat, la madre que gritaba por sus hijos antes de la caída de Tenochtitlán. Bernardino lo dijo por escrito, molesto. Los indígenas iban a ese santuario no tanto para adorar a la Virgen, sino para continuar sus viejas prácticas disfrazadas de cristianas. Para ellos no había contradicción, era la misma madre con distinto nombre. Piénsalo. Por un lado, la Virgen, protectora, consoladora, la que desde el cielo cuida a sus hijos. Por otro lado, la Llorona, doliente, desgarrada, la que llora en la tierra porque sus hijos han muerto o han sido arrebatados. Dos figuras distintas, sí, pero también dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde entra el sincretismo. Para muchos historiadores, lo que realmente pasó es que los pueblos originarios se negaban a abandonar del todo a sus diosas, así que la fusionaron con los nuevos símbolos católicos. De esa mezcla surge una identidad mestiza, la guadalupana como madre celestial y la Llorona como su reflejo oscuro terrestre. Ahora, ¿qué tan cierta es esta teoría?
Si la miramos desde el catolicismo, parece una blasfemia. La Virgen es pura, vida y consuelo. ¿Cómo va a tener algo en común con un espectro condenado? Pero desde la mirada histórica, la cosa cambia. Es muy probable que esa asociación sí existiera en la mente indígena. Era su forma de resistir, de preservar lo suyo escondido bajo un velo cristiano. Y ojo a este detalle, ambas cumplen con el mismo rol arquetípico. Son madres universales. Una llora por sus hijos perdidos, la otra los acoge con su manto. Una encarna el dolor del pueblo conquistado, la otra la esperanza de un pueblo que necesitaba sobrevivir. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que hasta el día de hoy siguen conviviendo las dos imágenes, como si la identidad mexicana llevara siempre consigo esa dualidad, una madre que consuela y una madre que aterra. Si esto es cierto, te preguntarás, ¿cómo pasó de ser diosa a ser la mala madre, a ser la llorona? Esto da base a la tercera teoría. De diosa a mala madre. Cuando los conquistadores llegaron y se instaló el virreinato, algo pasó con la leyenda de la Llorona. La iglesia la torció a su conveniencia. Pero, ¿por qué? Porque para los pobladores indígenas, aquella mujer que lloraba en el lago no era un simple espectro, era una diosa, la madre de la humanidad, la que anunciaba desgracias y recordaba la masacre y la resistencia contra los invasores. Sí, para ello eso era peligroso. No les convenía. Cada vez que el pueblo la recordaba llorando, recordaba también la destrucción de Tenochtitlán y el baño de sangre que siguió. Recordaba la derrota, sí, pero también la posibilidad de resistir. Entonces la iglesia actuó. Había que arrancar esa idea de la raíz. ¿Y cómo lo hicieron? Modificando poco a poco el relato. Ya no era una diosa protectora que lloraba por todos sus hijos, sino una mujer débil, culpable, marcada por el pecado. La asociaron con la Malinche. Dijeron que lloraba por el hijo que Cortés le arrebató, que era una traidora, una mala madre. Otros la presentaban como una mujer condenada por entregarse a amores prohibidos. El mensaje era claro. Mujer, si desobedeces, si traicionas, si no cumples tu rol de madre sumisa, acabarás penando como la Llorona. Lo que antes era un mito de identidad y resistencia, se volvió una lección moralista al servicio del cristianismo colonial. De madre profética a madre castigada, de diosa a advertencia. Pero la cosa no quedó solo en México. La Llorona se convirtió en una tragedia que encaja con miedos universales. La versión más popular habla de María, una mujer hermosa que, tras ser traicionada por su esposo, ahoga a sus hijos en un río y luego se quita la vida. Su alma queda atrapada, condenada a buscarlos para siempre. Estamos hablando de un arquetipo universal, un miedo profundo que atraviesa culturas. El de la madre que, en lugar de proteger, destruye. Y aquí viene lo inquietante. ¿Por qué funciona tanto este mito? Porque ataca el lazo más sagrado de todos, el de la maternidad. Romper ese vínculo es romper el mundo.
Algunos dirán que la iglesia tomó prestadas leyendas europeas para fortalecer las suyas. Otros creen que simplemente era el mismo miedo expresado en distintas lenguas. Sea como sea, La Llorona se volvió parte de ese catálogo oscuro de madres trágicas que existen en todas partes del planeta. Y aquí quiero detenerme un momento, porque con todo esto parece que La Llorona es solo una figura castigada, trágica o un mito moralista. Pero, ¿qué pasa con la gente que asegura haberla visto y escuchado en pleno siglo XXI? No hablamos de un relato antiguo. En cada pueblo, en cada carretera, en cada lago, siempre hay alguien que dice haber escuchado ese grito en la madrugada. ¿Y qué significa esto? Quizás no es un espíritu maligno, quizás nunca lo fue, tal vez sigue siendo lo que siempre al principio fue, una madre doliente que nos ve como sus hijos, una diosa, una protectora y al mismo tiempo una advertencia. Porque fíjate, en muchos testimonios, quienes la han visto cuentan que después ocurrió una desgracia, un accidente o una muerte, como si su llanto no fuera para asustar, sino para avisar. ¿Y si todo este tiempo hemos malinterpretado su dolor? ¿Y si La Llorona no llora para condenarnos, sino para salvarnos? Pero espera, que hay más. Hay quienes aseguran que La Llorona sí tiene tumba, que sus restos no andan vagando en el aire, sino guardados en un rincón del Bajío mexicano, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la antigua hacienda Siete Reales. La gente jura que ahí descansa. Los lugareños cuentan que las apariciones eran tan frecuentes que hasta el Vaticano envió representantes a exorcizar el lugar. El resultado, una gran cruz clavada sobre la tumba. Pero el destino tenía otros planes. En medio de una tormenta, un rayo partió la cruz en dos y dañó la estructura, como si la misma Llorona se negara a ser encadenada bajo tierra. Otros aseguran que su verdadero descanso está en Zacatecas, en el Panteón Dolores de Jerez. 2 lugares, 2 historias y ninguna certeza. Y aquí viene una pregunta de la que nos gustaría tener respuesta. ¿Cómo puede tener tumba un espíritu que nunca ha dejado de caminar por nuestros pueblos, por las carreteras y por los ríos? Quizás esa tumba es solo un intento humano de darle fin a lo que no puede terminarse. O quizás el llanto sigue porque la muerte no basta para callar a una diosa. La Llorona no quedó atrapada en códices ni en el relato de los ancianos. Hoy sigue viva, transformada en símbolo cultural. Cada día de muertos, cientos de personas la representan navegando entre los canales. La laguna se llena de fuego, cantos y ecos de grito. Pero no todo es teatro, su voz se volvió canción. La Llorona de Oaxaca, con más de 500 versiones, interpretada por Chabela Vargas y otras cantantes famosas. Una canción que mezcla tristeza, amor y dolor. De espectro aterrador pasó a ser un himno de identidad, de resistencia y de memoria. Y quizás ahí es la clave. La Llorona ya no es solo un fantasma, es un espejo. Nos muestra lo que somos, un pueblo mestizo, marcado por la pérdida, pero también por la resiliencia. Un pueblo que convierte su llanto en canto y su miedo en tradición. Con todo esto, quedan estas preguntas por responder.
Es la diosa Cihuacuat, una madre castigada por la iglesia, una mujer traicionada que perdió la razón, un espíritu con tumba real, o todas a la vez. Lo cierto es que la Llorona no pertenece solo al pasado, sigue siendo un mito vivo, un grito que atraviesa generaciones y quizás por eso todavía se escucha en los ríos, en los caminos y en los pueblos. Llora para advertirnos, llora para recordarnos la masacre, la conquista y la traición, o simplemente sigue buscando a sus hijos y nos considera parte de ellos. La próxima vez que oigas en la madrugada, recuerda, si suena cerca, puede que esté muy lejos, pero si la escuchas a lo lejos, es porque ya está justo detrás de ti. Déjanos un comentario de lo que piensas y no te olvides darle me gusta. Suscríbete para que no te pierdas de nuestros contenidos aquí en La Voz del Gato Negro.